bicicleta. No se sabe a ciencia cierta cuándo fue el origen de la bicicleta, pero podemos decir que en 1817 el señor Carl von Wright inventó el primer artilugio al cual se le puede dar el nombre de bicicleta. Él lo llamó máquina de andar, pero la gente lo conocía como velocípedo. Era una especie de caballito de madera, el cual tenía una pequeña montura, la gente se sentaba en ella y era impulsada por la fuerza de sus piernas. Este aparato tuvo muchísimas dificultades, ya que con ella se empezaron a ocasionar muchos accidentes y el gobierno decidió sacarla de circulación. Después de algún tiempo aparece la bicicleta, pero ya ahora tiene pedales en la llanta delantera. En 1870 aumentaron el tamaño de esta llanta para así aumentar la velocidad de la bicicleta, pero igual que la anterior empezó a tener dificultades, ya que también se ocasionaban accidentes, era muy difícil de manejar y muy difícil para subir y bajar de ella. Después de unas décadas, nuevamente la bicicleta vuelve a tener las llantas del mismo tamaño, pero ahora con una modificación. Tiene sus pedales en la parte central conectados a la llanta trasera, la cual era movida por la fuerza transmitida por las piernas. Las ruedas de estas bicicletas eran de madera o de hierro, las cuales eran muy duras. En un tiempo la gente empezó a quejarse por los golpes que ocasionaban la dureza de estas llantas. Y entonces el señor John Dunlop, por petición de su hijo, ya que él iba a participar en una carrera de bicicletas, le pidió a su padre que mejorara esta bicicleta para que no se golpeara tanto él. Y él inventó la primera llanta provista de cámara. Con una manguera de su jardín la conectó en forma de anillo, la colocó sobre la rueda y la llenó de aire, inventando así la primera rueda provista de cámara, dándole más suavidad y más facilidad en el manejo como la conocemos hasta ahora. Las bicicletas que conocemos en este momento son muy aerodinámicas, ya que fueron mejorando su estructura y su mecanismo para llegar a una comodidad extrema como lo vemos en la actualidad. ¿Quién inventó la bicicleta? Los primeros textos hacen referencia a algo parecido a una bicicleta, datan del antiguo Egipto, así como de la cultura china. Se trataba, aunque no estaba debidamente documentado, de artefactos rudimentarios de dos ruedas unidas por una barra. La lógica nos dice que aquello eran los antecesores de la bicicleta. Hay que dar un gran salto hasta el año 1817 para encontrar el aparato que de verdad es el antecesor de la bicicleta actual. Fue obra del barón alemán Carl Christian Ludwig Drais von Sauerbrunn y llamó máquina andante a un artilugio que carecía de pedales, la draisiana, como también se le llamó en honor a su creador. Se desplazaba por la fuerza del hombre al mover los pies contra el suelo. Hay que esperar hasta el año 1839 para asistir a la aparición de la primera bicicleta con pedales. Kirkpatrick Macmillan, al que podemos considerar la respuesta al enigma planteado en este artículo. ¿Quién inventó la bicicleta? Este escocés, que sin embargo nunca patentó el ingenio ni disfrutó de su éxito, fue Gavin Dalzell, quien en 1946 extendió su uso y fue considerado durante décadas el responsable de su creador. Esta es la respuesta a la pregunta ¿quién inventó la bicicleta? Desde entonces han transcurrido casi 200 años de innovaciones permanentes en las que se ha desarrollado un deporte de masa y un artilugio, la bicicleta, que cambia vidas en todo el mundo. Bueno, y en esta ocasión hablaremos de la evolución de la bicicleta. La bicicleta desde sus orígenes ha tenido unos cambios significativos, ya que fue creada inicialmente como un juguete para adultos
y luego se vino a convertir en un medio de transporte bastante importante y además funcional para la humanidad. En el año de 1493 se vino a dar a conocer un bosquejo que se lo atribuyeron al señor Leonardo da Vinci, donde refleja algo parecido a lo que tenemos en este momento en la pantalla, donde se ve una estructura con dos ruedas que con el pasar del tiempo se asemejó a la creación de la bicicleta. En el año de 1645, el señor Jean Tasson crea algo que se llama el celerífero. Es una estructura en madera con llantas de madera sin manubrio que es impulsada y frenada con los pies. En 1818, en Alemania, se crea el velocípedo, también una estructura en madera, pero ya tenía un timón que permitía maniobrar y dar dirección a dicho elemento. También se frenaba y también era de propulsión con los pies de la persona. En el año de 1870, en Inglaterra, inventan este bosquejo de bicicleta, colocándole un pedal a la llanta de adelante, aumentando su tamaño, argumentando que esto iba a dar más velocidad. En 1885 se crea este diseño. Tratan de igualar el tamaño en pulgadas de la llanta delantera y la llanta trasera. Se genera un arco metálico y unos rayos metálicos que hacen que disminuya su peso y así la velocidad sea un poco más óptima. En 1899 se empieza a crear una bicicleta más moderna, cuyo fin era participar en eventos deportivos y en competencias gracias a su diseño aerodinámico. En 1970 se crea lo que hoy conocemos como la bicicleta moderna. Y de esta se desprenden las bicicletas de ciclomontañismo y las de competencias, que son las que en la actualidad seguimos viendo, los cambios y demás cosas que encontramos en dicha bicicleta. Esto fue a grandes rasgos parte de la evolución de la bicicleta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Paola Briceño González, soy de primer semestre de Administración y hoy vengo a hablarles sobre la bicicleta, su historia. La bicicleta ha sido uno de los medios de transporte más importantes del mundo entero por ser cómoda, ecológica y muy fácil para transportar. La primera bicicleta fue creada en 1817 por Carl Drive. Fue la bicicleta que era en madera y tocaba ayudarse con los pies. La segunda bicicleta fue en 1861 por el francés Pirri. Él inventó la segunda bicicleta, que era una llanta más grande que la otra. La grande era la delantera y la pequeña era la de atrás. Esa bicicleta no gustó mucho por el tema de que era muy insegura y no era nada fácil para transportarse. La tercera bicicleta fue en 1879, que fue una de las bicicletas más comunes que se ha visto en la historia, que es la de la rueda grande en la parte de adelante y la ruedita pequeña en la parte de atrás. Esa bicicleta la creó el inglés James. Luego encontramos una de las bicicletas que es la moderna. Esa fue creada en 1885. Esa bicicleta ha sido una de las que más ha gustado por ser cómoda, por ser una de las que más se ha utilizado para para todo el mundo. También por esa bicicleta salieron las bicicletas eléctricas. También podemos ver las bicicletas para hacer deporte que no se mueven, que son las famosas elípticas. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a mi profesora y a mis compañeros del grupo C. Soy del grupo D, mi nombre es Milena Palacios y les hablo desde Sogamoso, Boyacá. Hoy quería comentarles sobre la cronología de la historia de la bicicleta. En el siglo XV por primera vez se realizó un diseño y fue por Leonardo da Vinci, pero como no tenía dirección, pues no prosperó mucho el resultado. Luego, en 1790, se creó lo que se conoce como la primera bicicleta, que es el celerífero. Fue creada por un francés y además era un bastidor con dos ruedas impulsado por los pies. Más adelante, sobre los años 1800, es cuando la bicicleta tiene un desarrollo mucho más profundo.
En 1817 se crea la Draisiniana, que añade la dirección y suelta la rueda delantera. En 1839 Macmillan inventa los pedales y los añade a los ejes de la rueda trasera. Más adelante, entre los años 1842 y 1861, los franceses Pierre Michaux y su hijo Ernest añaden los pedales a la rueda delantera. Además de eso, fabrican lo que podría decirse que es la primera bicicleta moderna. Es muy similar a lo que tenemos hoy en día. Y por estos años, en 1868, en París, se celebra la primer carrera en bicicleta, ganándola un parisino. En 1875 se construye la Araña, llamada así porque fue la primer bicicleta que tenía rayos. Además, en 1885, un suizo, Renault, inventa la cadena y se adaptan los platos dentados y los pedales. En 1887 aparece el inglés Thomas Steven, que fue la primera persona en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Comienza en San Francisco y llega a Japón y de regreso. Y en 1890 el inglés John Dunlop inventa los neumáticos incorporando un tubo a la goma. Y él se inspiró en la necesidad de su hijo, que tenía un triciclo de goma maciza y traqueaba mucho. Aquí les dejamos estos datos curiosos. Saludos.